Gloria a Dios, aleluya. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Vamos a tomar la palabra del Señor allí en los Salmos capítulo 117. Salmos capítulo 117. ¿Estamos allí? Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bendito Dios y Padre que moras en gloria, en esta preciosa noche, Dios mío, venimos delante de ti como esa familia necesitada de tu gracia, de tu favor y de tu preciosa bondad. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria y todo reconocimiento, Padre, porque tu fidelidad es buena, grande, Señor, sobre cada uno de nosotros, y por ello te doy muchas gracias. Gracias queremos darte en esta preciosa noche, Dios mío, por la oportunidad que tú nos regalas de poder estar en tu casa, Señor, para agradecerte, para honrarte, para glorificarte, para darte todo el honor, toda la gloria y todo reconocimiento, Señor, porque solo tú eres digno de ser honrado. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se han esforzado por estar en tu casa, Señor. Gracias por aquellos que vienen en camino, que seas tú agilizando sus pasos, Señor, trayéndoles en paz y en seguridad, Padre, y que tú nos permitas un culto lleno de tu gracia, de tu favor y de tu preciosa bondad. Nos presentamos una vez más delante de ti con un corazón agradecido, Padre, porque fiel has sido tú para con cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por dirigir nuestros pasos. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por todo lo que has hecho a favor de cada uno de nosotros, pero también a favor de cada una de nuestras familias. Queremos, Señor, honrarte y glorificarte. Unge nuestros labios, nuestra garganta, nuestra voz, Señor, para adorarte y glorificarte. Unge las manos de Diego Alejandro, de Yello, Señor, que tu gracia y tu poder esté derramada sobre sus vidas, Señor, y que tomes tú el control a través de tu Santo Espíritu de esta alabanza, de esta adoración, Padre, porque lo que anhelamos es adorarte, glorificar y exaltar tu gran nombre. Muchas gracias te damos en esta preciosa hora. Recibe todo el honor, toda la gloria y todo reconocimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús,
tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite Gracias, en mi Espíritu lámpara, Santo de Dios. Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gracias, hermoso Salvador eterno. ¿Qué más nos queda sino agradecerte, Señor, por todo el favor y la bondad que tú has tenido para con cada una de nuestras vidas, Señor? Gracias. Gracias por haber extendido tu preciosa mirada sobre nosotros, Señor. Y hoy en agradecimiento nos acercamos delante de tu trono, Señor, para adorarte, para agradecerte, Señor, y para darte todo el honor, toda la gloria, Señor, porque solo tú eres bueno y para siempre es tu preciosa y gran misericordia. Aquí estamos, Señor, como ese pueblo, Dios mío, agradecidos contigo, anhelando tu presencia cada día más. Para alabar a Dios, y si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo, y ese corito es para alabar a Dios,
bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Esa alabanza es para alabar a Dios. Y si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Gracias, Señor Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Cada día necesitamos más de tu presencia sobre nuestras vidas, de tu amor, de tu fragancia, Señor, de tu gracia, precioso Salvador eterno. El favor y la gran misericordia suya extendida sobre cada una de nuestras vidas. Padre, yo te quiero amar. Aleluya, Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya.
sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya.
cansada, debilitada, sin fuerzas. Ha llegado al mejor lugar, a la clínica de nuestra alma. No puedes salir de este lugar tal vez como has entrado. Tienes que salir renovado en el poder de las fuerzas que solo el Dios Todopoderoso sabe dar a favor de nuestras vidas. Dios de los ejércitos, dicho es el hombre que en ti confía, Señor Dios Todopoderoso. Recibe toda la honor y toda la gloria, Padre. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Vamos a disponernos, hermanos, en esta preciosa hora a seguir escuchando el consejo de la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas, la enseñanza que se está llevando a cabo, aprovechando bien el tiempo, mis hermanos. Entonces voy a dejar por este lugar a mi esposo, que va a seguir con la enseñanza. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Padre. Dios les bendiga. Nos gozamos, ¿verdad que sí?, de estar una vez más en la casa de Dios. Amén. Qué bueno poder adorar y bendecir el nombre del Señor y experimentar su bendición, ¿verdad que sí? Vamos a continuar, mis hermanos, con el tema que estamos llevando a cabo los jueves, que se trata de... Muy bien. Ok. Los dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Estamos ubicados en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, donde estamos ubicados allí. Dice a partir del verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Amén. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que nos enseñe en esta hora a través de esta palabra. Padre bueno y maravilloso Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más
de poder estar reunidos, Señor, delante de tu presencia. Gracias por permitirnos venir a tu casa, Dios, para exaltarte. Gracias porque podemos entregarte, Señor amado, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Podemos entregarte adoración, alabanza, exaltación a ti que eres el único que la merece, Señor. En estos minutos que hemos de continuar estudiando tu palabra, te pido que nos enseñes, que nos edifiques y que podamos ser bendecidos a través de la misma. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca retorna vacía, sino que siempre produce el fruto para lo cual tú la envías a nuestra vida. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Bien, amados hermanos, nos corresponde hoy, estamos viendo los dones de... Bueno, los dones del Espíritu, pero estamos viendo ¿qué grupo? Segundo grupo, ¿verdad? Dones de poder. Estamos viendo los dones de poder, ¿cierto? Dones de poder. ¿Quiero que sí? Dones de poder. Hoy vamos a entrar a ver el don de sanidades. ¿Don de qué? Don de sanidades. La semana pasada vimos uno que se llamaba el don de fe. ¿Se acuerda? Vimos don de fe. Hoy vamos a ver el segundo de ese grupo de dones de poder que se llama don de sanidades, ¿cierto? Esta versión, Biblia de las Américas, dice, o lo habla en singular, dice... a otros dones de sanidad, ¿cierto? Otra versión dice dones de sanidades, pero aquí dice dones de sanidad. Cuando habla de dones de sanidad, lo habla en plural, ¿cierto? Lo habla en plural. Esto quiere decir que entonces es un don que se mueve ampliamente por diferentes tipos de sanidades. O sea, no habla de una sola sanidad o de una sola manera de sanidad o un solo modo de sanidad, sino que habla de pluralidad, ¿cierto? Muchas formas y muchas maneras y muchas dolencias. Entonces, vamos a hablar acerca de el don de sanidades o los dones de sanidades, como lo quiera llamar. Entonces, vamos a entender un poquito esto. Cuando hablamos de don de sanidad, ¿qué le viene a usted a la mente? ¿Con qué relaciona usted este don? Con enfermedad, ¿cierto? Ya usted lo relaciona con una enfermedad y por eso hay un don para ministrar sanidad. Bueno, primero que todo debo recordarles que la palabra don viene del término carisma, ¿cierto? Carisma. Y carisma habla entonces de un regalo, de una dádiva, de un don, ¿cierto? De una capacidad. Eso es un carisma, ¿cierto? Dice que son dones de sanidades o dones del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que esos dones son dados o funcionados en la vida de una persona por el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces los dones de sanidades, primero que todo entendamos que son manifestaciones del poder de Dios para sanar enfermedades y dolencias, ¿cierto? Si usted le dice a alguien le dice, no, mire, es que estoy muy enfermo de qué sé yo, de tal cosa, el estómago, no sé qué, y usted dice, tómese una agüita de esto y échele 3 ramitas de no sé qué, y la persona se lo toma y se sanó. Ese no es un don de sanidad. Esa es una medicina que utilizó, ya sea una agüita, ya sea, pero no es un don, ¿cierto? No fue una sanidad milagrosa, sino que fue qué sé yo, un medicamento, un bebedizo, una bebida, bueno, algo que pues le asentó bien y le trajo recuperación, ¿verdad? Pero el don de sanidad son manifestaciones del poder de Dios para sanar enfermedades y dolencias, ¿cierto? Cuando habla en plural, está hablando de que puede haber diferentes enfermedades, pero también habla de diferentes maneras y formas de ser sanado, ¿cierto? O sea, es decir, no hay una sola manera como Dios puede sanar una enfermedad, no hay una manera marcada, es que así es que Dios siempre sana, no, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, estos dones de sanidades, lo primero que quieren revelar y mostrar es el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios ante el sufrimiento del ser humano.
¿cierto? O sea, el Señor sabe, Dios sabe que en medio de este mundo caído en la condición que quedamos por causa del pecado de Adán y Eva, pues entró la enfermedad y la muerte, entró la dolencia, y entonces eso es el pan de cada día, ¿cierto? Entonces hay enfermedades, hay dolencia, uno en día que se levante y le duele una costilla, al otro día le duele la cadera, al otro día le duele una pierna, ¿cierto? Pero alguna cosa le amanece no traqueando, le amanece doliendo, ¿verdad? Enfermedades que están. Bueno, entonces, la primero que debemos entender es que la manifestación del don de sanidades tiene que ver con Dios mostrando su compasión, su misericordia hacia el dolor y la condición del sufrimiento del hombre, ¿verdad? Entonces, ahí muestra su misericordia. Pero las sanidades no solamente vienen para sanar al enfermo o para librar al enfermo de ese dolor, de esa situación, sino que también viene para abrir puertas o ser testimonio del poder de Dios para que el evangelio llegue a otras personas. Hay personas que, digamos, que reciben el evangelio porque un familiar estaba muy enfermo, ya hasta desahuciado, pero llegaron los hermanitos y oraron, o fue el pastor y oró, y ¡pum!, Dios lo sanó. Y entonces esa persona se levantó y ya se le fue la dolencia y el malestar. Entonces las otras personas dicen, oiga, qué interesante, yo sí quiero oír el evangelio. Por eso que vieron, por eso que aprendieron. De hecho, nos contaba una vez la hermana Inés, la pastora Inés, contaba una vez su testimonio, bueno, nosotros lo conocimos de primera mano, pero nos contaba su testimonio de cómo, de por qué ella llegó a los caminos del Señor. Nosotros le conocimos, comenzamos a compartirle, pero bueno, no nos recibía mucho. Pero resulta que la suegra que vivía ahí con ella, la suegra, le diagnosticaron un cáncer y ya le habían hecho una operación, le habían quitado partes de su intestino y todo esto, pero el cáncer se desarrolló muy fuerte y ya ella estaba en un estado prácticamente final. Los médicos dijeron ya no hay nada que hacer, ya se va para la casa, denle gusto y ya se va. Estando en eso un día entonces nos llaman ya en la noche y dicen que si pueden venir, que es que la abuela está muy enferma, estaba vomitando y vomitando una cosa toda verde ahí y se quejaba del dolor, se quejaba del dolor y que estaba muy mal. Entonces pues nosotros dijimos, no, pues ya es el desenlace de eso, ¿no? Bueno, vamos. Y llegamos allá a orar, pero cuando llegamos a orar, y es aquí donde quiero que entendamos esto, normalmente cuando uno lo invitan a orar por un enfermo, pues uno va a llorar por el enfermo, ¿cierto? Si en la iglesia viene alguien y dice, no, es que estoy enfermo, si pueden orar por mí, pues uno ¿qué hace? Ora por el enfermo, ¿cierto? Porque es la manera de hacerlo. Pero es que hay momentos especiales en que usted va a orar por el enfermo, pero no es igual que siempre. O sea, usted siente aquí alguna certeza, una seguridad de que esa oración, o sea, que esa oración, en esa oración va a pasar algo. Cuando nosotros entramos a la casa y ella estaba ya gritando, pues uno normalmente llega y dice, buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, ¿qué le pasa, abuelita? Y venga, oramos. Era normal. Pero cuando entramos a la casa y ella estaba en el mueble llorando y gritando así el dolor, le tenían un balde al lado, lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia donde ella y ¡pum!, ponerle las manos encima y empezar a orar. Y yo traía una certeza, o sea, yo experimentaba una certeza, una seguridad en esa oración. Oramos en el nombre de Jesús por ese cáncer y no sé qué. Amén y amén. Estuvimos un ratito ahí, ella se calmó un poquito y nos fuimos. Al otro día nos cuentan que nosotros nos fuimos y la abuela comenzó a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar en baldados y baldados y baldados y baldados de un agua toda verdosa ahí, y bote y bote y bote. Al otro día le dijo, mija, ¿qué está haciendo? Entonces no, que estaba haciendo no sé qué plato, frijoles, no sé qué estaba preparando. Y dijo, uy, eso huele muy bueno, deme, no, usted no puede comer eso. No, yo tengo hambre, deme. Y le trajeron comida y praja y comió y comió. El caso es que para resumirle la historia, cuenta la hermana que la anciana comenzó a ir hacia adelante, a avanzar, avanzar, avanzar. Entonces dijeron, no, pues hagámosle chequeo. Cuando fueron al médico y le hicieron otra vez chequeo y placas, entonces le dijeron, pero ¿qué más resultado le vamos a hacer si ya sabemos lo que tiene? Esta es la historia. Le dijo, no, porque hagan otra vez exámenes. Cuando ya le hicieron exámenes, se dieron cuenta de que incluso partes de sus órganos que ya se habían quitado estaban. En la radiografía salieron, ¿no? Pues ya no tiene nada. Adelante, él vivió años, ya se puso a trabajar y todo el cáncer se fue. Pero lo que quiero contarles es que la pastora Inés dice, pastor, yo vi cómo Dios sanó a mi suegra. Y ella pues, la suegra no fue que buscase mucho de Dios, vino por ahí no que otros días y por ahí nos saludaba, pero así que se hiciera parte de la iglesia, no, nunca lo hizo.
Pero bueno, le compartíamos con la había posibilidad. Pero dice la pastora, ella dice, pero es que esa sanidad no fue para ella. Dice, Dios la sanó a ella. Pero es que a través de eso que yo vi como Dios la sanó a ella, fue que entonces yo creí. Y fue entonces la manera como yo me convertí al Señor. Entonces, aquí hablamos precisamente de que el don de sanidades no solamente es para sanar al enfermo, sino para dar testimonio del poder de Dios y abrir puertas para que el evangelio también pueda llegar a otras personas. ¿Ok? Entonces, esto fortalece también la fe de los que ya son creyentes, pero también motiva el deseo de buscar a Dios de aquellos que no conocen del Señor. Entonces, esto es importante entenderlo. La Biblia nos enseña, ¿cierto?, que los dones, primero que todo, pertenecen a Dios, ¿cierto? Son los dones del Espíritu Santo, luego son del Espíritu Santo. Entonces, debemos entender que es el Espíritu quien opera sus dones a través de una persona, a través de un creyente. Según el Espíritu quiere, dice Pablo allí, según la voluntad del Espíritu, o sea, según lo que Él quiere hacer. No es algo que uno sencillamente dice, no, a mí deme este que yo quiero es este, no. Ni venga, ahora por un enfermo, activa el don de sanidad, no. Sencillamente es del Espíritu Santo y Él ejecuta una sanidad en el momento que Él lo quiere hacer. Algunos ejemplos bíblicos de sanidad aparece, por ejemplo, en Hechos 3. En Hechos 3 aparece allí el apóstol Pedro y Juan cuando oran por un cojo de nacimiento, ¿cierto? El hombre no recibe la sanidad. El versículo 9 de Hechos 3 dice, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¿Qué hizo todo el pueblo? Lo vio andar al cojo y lo vio alabar a Dios. Ok. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Y atendiendo asidos a Pedro, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Entonces, vemos aquí que hubo una sanidad, ¿cierto?, a la puerta del templo. Pero bueno, el cojo fue sanado y entró y glorificaba a Dios. Pero ¿qué trajo como resultado? Que las multitudes que siempre entraban a orar y sabían y conocían al cojo allí, ahora lo vieron al cojo sanado, vieron que fue sanado y entonces dice que se agolpaban y se acercaban para escuchar a Pedro y escuchar su mensaje. Entonces esa sanidad trajo como consecuencia que otros también oyeran. Ok, otro pasaje está en Hechos capítulo 5. Allí habla de que multitudes eran sanadas, lo que indica que la sanidad o la manifestación del don de sanidad no era algo aislado, sino que prácticamente casi que se manifestaba y formaba parte de la iglesia primitiva. Alguna vez alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué en aquel tiempo en la iglesia primitiva se manifestaban tanto los dones espirituales? Porque hoy en día en la iglesia contemporánea, si bien se manifiesta algún don o uno que otro don, no es con la misma frecuencia como lo había antes. Bueno, digamos que pueden haber algunas razones. Una de ellas, el compromiso de los creyentes en ese tiempo para con Dios es muy diferente al de hoy. En aquel tiempo un creyente estaba dispuesto a ser muerto por causa del evangelio. Hoy en día toca rogar para que vengan a un culto. Ya no sabe uno qué más estrategias hacer para que la gente diga, ay, me motivé, voy al culto. ¿Sí me entiende? En aquel tiempo la gente se reunía, se agolpaba, evangelizaban, predicaban y estaban dispuestos a morir ya si era necesario. Hoy en día que un creyente esté dispuesto a morir por el Señor ya, me avisan si lo encuentran. ¿Ve? Entonces, esto hacía obviamente que pues, los dones estuvieran más presentes en personas muy comprometidas con Dios. Pero segundo, debemos entender también que el libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva comenzó con un puñado que el Señor formó, un grupito que se fueron multiplicando y tenían que crecer y rápidamente porque estaban matando, quedaba miedo. Entonces, por eso dice que mataban a uno y se convertían 10, ¿cierto? Viendo el testimonio de la sinceridad ese, pues otros se convertían. Pero la cuestión es que entonces había una manifestación sobrenatural muy continua para que muchos incrédulos creyeran.
vieran que es cierto y entonces se acercasen a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces esto hacía que los dones fueran muy manifiestos para que se abrieran puertas para llegar con el evangelio. Hoy en día también se manifiesta, pero vuelvo y digo, no con la misma fuerza que lo había en aquel tiempo, pero igual se manifiestan también. Entonces, en Hechos 5 se dice que multitudes eran sanadas y esto hacía que muchos se acercaran al Señor. Sin embargo, debemos entender también que, primero que todo, nosotros podemos orar por los enfermos, ¿sí o no? Sí, claro, podemos orar por los enfermos. Segundo, de hecho Santiago lo habla así, ¿no? Que si hay algún enfermo entre vosotros, bueno, llamemos a los ancianos, gente madura de la iglesia y vaya ahí, oremos por el enfermo, hay que hacerlo. Pero también debemos entender que en medio de las sanidades hay algo muy interesante y es la voluntad de Dios. Uno puede decir, digámoslo así rápidamente, uno puede decirlo rápidamente, si la voluntad de Dios es sanar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sanar. Uno pudiera decirlo rápidamente, pero ahora me detengo y lo hago en cámara lenta. ¿Seguro que la voluntad de Dios es sanar a todos? Interesante. Porque vuelvo y digo, rápidamente, si a mí me preguntan, yo digo, pues es que la voluntad de Dios es sanar a todos los enfermos, y esa es la voluntad de Dios. Pero ya deteniéndome y pensando escrituralmente, ¿es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos? Ahí me crea una cuestión. Primero, el apóstol Pablo, en su aguijón en la carne que tenía, que se dice que parece ser una enfermedad en sus ojos, dice él mismo que por esa enfermedad que había en sus ojos, le había rogado al Señor que lo sanase 3 veces. Y no estamos hablando de un hermanito por ahí, estamos hablando del apóstol Pablo, alguien comprometido con Dios realmente hasta la muerte. Y dice que le rogó por esa situación 3 veces, que le sanase. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta o se perfecciona o se hace visible a través de tu debilidad. En resumen, no te voy a sanar. Y no lo sanó. Cuando Jesús estaba en su ministerio, ¿sanó enfermos? Sí. ¿Muchos o poquitos? Muchos. Tenemos el registro de unos cuantos, pero muchos. Dicen algunos pasajes que al Señor venían las multitudes y le traían la montonera de enfermos y el Señor los sanaba. Pero la pregunta es, ¿el Señor sanó a todos los enfermos que habían en esos 3 años? No. De hecho, me llama la atención que llega al estanque donde estaban todos los enfermos reunidos y el paralítico que hacía 38 años estaba puesto allí. Y dice que el ángel venía de vez en cuando y movía las aguas. Un ángel descendía y movía las aguas, lo que se mueve las aguas. El primer enfermo que caía a las aguas salía sanado. Y el Señor Jesús llega a aquel lugar, se acerca al paralítico que estaba 38 años allí, habla con él, charla con él, lo levanta, le dice toma tu lecho y vete, y el hombre arranca y se va, y el Señor se va. Y que una montonera de enfermos al lado del estanque lo sanó. Entonces puedo entender que la voluntad de Dios no es sanar a todos los enfermos. ¿Ven? ¿Sí le queda claro o suena raro? Dios puede sanarle a uno de una enfermedad, ¿cierto? Pero uno se vuelve a enfermar de otra cosa después. Sí, ¿cierto que sí? Si usted mira el ejemplo, el Señor levantó a Lázaro de la muerte, pero Lázaro se va a morir. ¿Sí? Entonces, Dios puede sanarnos de una enfermedad. Claro, Él lo puede hacer. Pero ¿podemos enfermarnos en el tiempo de algo otra cosa, enfermarnos otra vez? Sí, claro que sí. ¿Y pudiésemos sanar y ya no sanarnos? Sí, claro que sí. ¿Y podemos morirnos de esa enfermedad? Sí, también. Interesante eso, ¿no? Y a veces tenemos unos conceptos un tanto sesgados. Entonces, el Señor, Dios no siempre sana todo. Entonces,
Dios puede usar a alguien en el don de sanidad, pero ¿esa persona sana a todos? O sea, si Dios usa a alguien en el don de sanidad, entonces esa persona donde quiera que ve un enfermo, recibe sanidad y ¡pum!, lo levanta. Se va para el hospital y ora en todas las habitaciones y todos salen corriendo con la bata porque todos están alentados. No, no es así, no funciona así. Ok, Hechos 28 también habla de que Pablo ora por el padre de Publio, allí después del naufragio y esto, el padre de Publio, quien estaba enfermo, y Dios lo sana. Dice que también otros enfermos de la isla vienen y reciben sanidad, ¿cierto? Y de esa manera pues recibieron el evangelio en aquel lugar. Dice el verso 7 del capítulo 28, en aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Entonces hubo sanidades, sanidades, sanidades y muchos creyeron a través de esas sanidades. También existen casos donde la sanidad no es inmediata, porque muchas veces uno ve una sanidad inmediata. Ay, que me duele aquí, ay, 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 en el nombre de Jesús. Ya no me duele, ya está sano. Ah, bueno. Pero no todas las veces es así. En Marcos capítulo 8, el Señor sana a un ciego. Y este ciego, primero el Señor le dice que vaya, se lave y que mire. Y lo primero que el hombre abre los ojos y mira y dice, bueno, pues veo los hombres como árboles. O sea, no veía bien. Pero al momento ya vio con claridad. Fue una sanidad progresiva. En el caso de otro, por ejemplo, el caso de los leprosos que se acercaban al Señor, ellos le dijeron que los sanara y el Señor le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Y ellos se fueron. Dice que mientras iban de camino, su piel se fue convirtiendo como la piel de un niño y entonces fueron sanos, ¿cierto? Entonces hay momentos en que Dios sana a través de un proceso, en otros casos de forma inmediata. Bueno, entonces el Señor sanó a muchos, mostrando su poder, su gloria, mostrando que era hijo de Dios, que tenía poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero, repito, no los sanó a todos. Entonces debemos ir comprendiendo eso. Entonces, la sanidad tiene un propósito espiritual, ¿cierto? La sanidad, primero que todo, no debe verse como un espectáculo. Muchas veces se usa el orar por los enfermos como un show, como el espectáculo, ¿cierto? Y el propósito de Dios y del Espíritu al usar a una persona en el don de sanidad no es levantar la fama de esa persona como el sanador, porque Él no sana a nadie. ¿Sí me entiende? Entonces, borrémonos de la mente que Dios usa a alguien a través del don de sanidad porque quiere exaltarlo como el sanador del siglo XXI, porque el hombre no sana a nadie. Entonces, ¿para qué levantamos ese nombre si ese nombre no puede hacer nada? Es simplemente la manifestación de Dios, el carisma, el don del Espíritu que se manifiesta en una persona para darle gloria a su nombre, fortalecer la fe y mostrar que Dios está presente, que Dios actúa, pero no es para exaltar a ninguno. También es importante diferenciar que también existe la sanidad divina y la manipulación religiosa. Entonces está la sanidad divina, que es el momento en que se ora y Dios sana a una persona, y está también la manipulación religiosa, que es cuando la persona, sí, haga lo que no podía, a ver, agáchese, acurrúquese, y la persona bregando a acurrucarse, acurrúquese, vea, ya se acurruca, está sano. No, o sea, ¿sí me entiende? Muchas veces se convierte más en manipulación. Entonces, en un verdadero mover del Espíritu, en un real don de sanidad, se ora y Dios se encarga de hacer la sanidad, sea inmediata o sea progresiva, ¿ok? Pero no se puede jugar con el dolor de las personas. No se puede jugar con el dolor de las personas. La iglesia debe ministrar a través de ese don de sanidad
pero hacerlo con fe, con sensibilidad, con amor, con verdad, con respeto, ¿cierto que sí? Se debe hacer. Bueno, entonces, los dones de sanidades, porque lo habla así en plural, pueden manifestarse a través de la oración por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos y puede venir una sanidad si Dios lo desea así. En momentos de ministración, en la predicación del evangelio puede venir una sanidad, ¿cierto? O en momentos o situaciones donde Dios quiere mostrar su gloria y mostrar su poder. Entendamos, una cosa es orar por los enfermos porque es parte del evangelio, ¿cierto? Hermanos, ¿cuánto creen que Dios puede sanarlos hoy? Amén. Bueno, venga aquí, vamos a orar. El Señor nos manda a orar, vamos a orar y estamos en obediencia y en fe haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Sí o no? Pero cuando se manifiesta el don de sanidades, hay una certeza y hay una seguridad de que la persona va a ser sanada. O sea, es un mover más profundo, diferente. Vuelvo y digo, una cosa es orar por los enfermos, porque es lo que debemos hacer. Digamos que en ocasiones es parte de la liturgia, es parte del culto. Entonces, bueno, al final oraremos por los enfermos y por las peticiones. Es parte del programa. Y oramos, Señor, creemos que tu palabra nos enseña, amén y amén. Hermano, crea, vaya para su casa y crea al Señor. Esa es una manera. Pero cuando es a través del don de sanidades, hay una certeza. ¿Ya? Muchas veces incluso ese don se manifiesta acompañado de un don de palabra de ciencia. Entonces muchas veces viene la palabra de ciencia. El Señor me muestra que aquí hay una persona que, qué sé yo, tiene un tumor en tal parte. Venga que el Señor la sana hoy. Y esa persona sabe que, y bien, reciba sanidad. Ya, su testimonio está sana. Operó el don de sanidades. ¿Cierto? Entonces, esa es la manera. Ahí, en la persona que va a orar, hay una certeza que esa persona va a ser sanada. Muy diferente, hermano. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, pues venga, oremos. Yo también creo, venga, oremos y oramos. Y bueno, hermano, créale al Señor y hasta luego. Yo oré y puede sanarse, porque, ¿cierto? Se oró en el nombre del Señor. Pero otra cosa es cuando está la certeza, venga que el Señor le va a sanar ya. Párese aquí, oramos, ya está sano. Es diferente, amén, es diferente. Entonces, así se mueve el don de sanidades. Entonces, debemos reconocer que la sanidad la hace Dios, ¿cierto? Que la gloria le pertenece a Dios y que el que sana es Dios. Eso queda claro, ¿cierto? Nosotros no tenemos ahí nada que ver. Muy bien. Entendiendo el don de sanidad con más claridad, primero que todo, como decíamos, es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, el cual restaura la salud física de una persona, actuando de una manera, como decía, a veces inmediata e incluso después de haber dictámenes médicos que la ciencia dice esto ya no se recupera, pero viene una sanidad inmediata y la persona se recuperó. Entonces hubo una intervención de Dios más allá de los límites naturales y de las capacidades que como seres humanos podemos tener. Entonces, el don de sanidades no es una habilidad que el creyente desarrolla. O sea, no es algo que uno dice, vea, voy a ponerme a orar por los enfermos hasta que ¡pum!, fluya el don en mí, porque ya lo desarrollé. No es algo que se desarrolle. Es algo que sencillamente Dios trae, el Espíritu Santo coloca ¡pum!, en el momento para orar por los enfermos y ya. Yo he visto casos de pastores, de líderes, de predicadores que oran por los enfermos, oran por ciegos y reciben la vista, oran por sanidades y son sanos, pero ellos usan lentes o padecen, qué sé yo, diabetes, pero oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Pero el que ora por los enfermos, ¿cómo mantiene? Enfermo. Ah, bueno, entonces
entendemos y encontramos entonces que es que no es una condición del hombre, porque si yo oro por los enfermos y los enfermos se sanan, y yo estoy enfermo, ¿qué haría? Pues oro por mí, ¿no? Pues si oro por el enfermo y se sana, pues venga, hermano, ayúdeme, yo también me impongo la mano y me oro. Pero los enfermos se sanan, pero la persona no se sana. Esto quiere decir entonces que no es algo que sea de la persona, que la persona utilice a su manera, a su deseo, o a su voluntad, sino que es algo que sencillamente aparece y viene en un momento en que el Espíritu Santo quiere hacer efectivo ese don en una persona. También es importante distinguir lo siguiente. Se llama dones de sanidades, o sea que tiene que ver con muchas sanidades. Ok, entendamos lo siguiente. Este don se puede manifestar en la sanidad, primero que todo, ¿cuál? Muy bien. Entonces, este don de sanidades se puede manifestar en la sanidad física, ¿cierto que sí? Hay una persona que tiene una dolencia física y al orar recibe una intervención sobrenatural del Espíritu Santo y ¡pum!, fue sano, su cuerpo fue sano. Pero también hay una enfermedad espiritual. Y esa enfermedad espiritual, bueno, viene la sanidad cuando la persona viene al Señor y ocurre el nuevo nacimiento. Entonces la persona es sanada en su parte espiritual, ¿cierto? Ok. Pero también existe la sanidad emocional. Recuerde que nosotros somos también emocionales y nuestras emociones muchas veces por A o B situaciones estamos lastimados, heridos, lo que usted quiera, pero viene también una sanidad emocional que puede venir a la vida del creyente. De hecho, cuando una persona llega a los caminos del Señor y comienza a conocer a Dios y avanzar en el caminar con Dios y a conocer su palabra, va recibiendo una restauración emocional también, no solamente espiritual, emocional también, ¿cierto? Hay parte de sus emociones que han sido heridas, lastimadas, y a través de conocer a Dios y conocer la palabra se va restaurando y se va sanando. Ok. Y está la sanidad física, que es la intervención también del Señor. Entonces podemos entender eso. Ahora, hay casos en que la sanidad, en el don de sanidades, la sanidad está ligada, por decirlo de esta manera, o la sanidad que va a venir sobre esa persona está ligada a una liberación. ¿Sí? Recuerde que el Señor oró por personas y sencillamente oró por paralíticos, por ciegos, por sordos y todo eso, y lo sanó. Pero también hubo ocasiones en que el Señor, cuando oraba por esa sanidad, echaba fuera un demonio. ¿Ve? ¿Se acuerda un padre que traía a su hijo que era lunático? Entonces uno podría decir, no, la ciencia puede decir, el muchacho sufre de esquizofrenia, le dan ataques, le dan convulsiones, le dan no sé qué, sí puede ser. Pero cuando lo trajeron al Señor, el Señor echó fuera el demonio que lo atormentaba y el muchacho quedó sano. Una mujer que entró a la sinagoga que llevaba años encorvada, uno dice, bueno, pues el problema de columna y se le torció la columna. ¿Pero qué hizo el Señor? Dijo que esa enfermedad era porque Satanás la tenía en una condición así. Entonces, algunas enfermedades, algunas sanidades tienen que ver directamente con una liberación. Eso también puede suceder. Allí en 1 Corintios 12, donde nos ubicamos siempre, encontramos que dice que estos dones los distribuye el Espíritu como Él quiere y los usa como Él quiere. Eso nos hace entender entonces que otra vez no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad de Dios. Si yo le pregunto a usted, si usted va a ir a orar por los enfermos, ¿cuál sería su voluntad? No, es que voy a ir al hospital mañana y voy a orar por todas las habitaciones. ¿Cuál sería su voluntad? ¿Ah? Que todos sean sanados, sería la voluntad de uno. Pero como no es la voluntad de uno, sino la de Dios, entonces es Dios quien decide a quién sana y cómo lo sana y a quién no. Entonces debemos entender esta parte importante también. La soberanía de Dios juega un papel muy trascendental en cualquiera de los dones. Siempre es la soberanía y la voluntad de Dios por encima de todo. Bueno, una de las preguntas
en cuanto a la sanidad que más se hacen es si acaso en el sacrificio expiatorio de Cristo hay provisión para la sanidad. O sea, en la muerte de Cristo hay provisión para la sanidad. Entonces es una pregunta que muchas personas se hacen. Y bueno, se cita Isaías 53:5, donde dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Otras versiones dicen: por sus llagas fuimos nosotros salvados. ¿Cierto? Entonces queda ahí la pregunta si fuimos salvados o fuimos curados. ¿Cierto? Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces aquí también entendemos que bueno, que en el sacrificio entonces hay provisión para la sanidad. Ok, entonces debemos entender lo siguiente. Primero que todo, lo principal del sacrificio de Cristo para nuestra vida fue, ¿cuál fue? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué fue a la cruz? Para la salvación, ¿cierto? Para la salvación. Entonces, lo que vino fue a resolver el problema de salvación, de vida eterna. No podía ser salvo, pero a través del sacrificio de Cristo sí. Pero también añade otras cosas que también benefician al hombre a través del sacrificio. Debemos entender lo siguiente. Lo primero e inmediato que viene sobre nosotros cuando llegamos a Cristo y reconocemos su sacrificio es la vida eterna, ¿cierto? Ok. La salvación, el perdón de los pecados, ok. ¿Ya entramos a la vida eterna? O sea, ¿usted ya está disfrutando de la vida eterna? Vamos camino a ella, ¿cierto? O sea, tenemos salvación y vamos camino a la vida eterna. Entonces, es algo que está implícito en el sacrificio para los creyentes, pero todavía no nos hemos asido de ella, vamos para allá, ¿cierto? Bueno. Entonces, asimismo, en el sacrificio de Cristo hay sanidad para nuestros cuerpos, ¿cierto? Pero la principal sanidad apunta a la vida o al cuerpo que tendremos en la eternidad. Dice Apocalipsis que ya entrando a la eternidad, ¿qué no habrá? Ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni muerte, o sea, nada, cero. ¿Ve? Esa es la promesa. Pero mientras estamos aquí, ¿los creyentes se enferman? Sí, nos enfermamos, claro, también. ¿Recibimos sanidad? Sí, pero siempre. No siempre. Entonces vamos entendiendo. Entonces el sacrificio de la cruz no está diciendo que usted como creyente se hizo provisión para su sanidad y usted no puede estar enfermo. Siempre tiene que estar sano, porque usted es creyente. Pero yo voy a la Biblia y no encuentro eso. Encuentro que la principal promesa de sanidad es que cuando entre a la vida eterna no tendré ningún problema con la enfermedad. Pero mientras estoy aquí, bueno, me enfermo. Pero la palabra nos enseña que podemos orar por el enfermo, que podemos ir a Cristo y a pedir misericordia por la enfermedad. Y puede ser que Él nos sane, claro que sí. Si Él quiere, lo hace. Entonces, debemos entender que el sacrificio de Cristo no nos da una tarjeta con un cupo para 50 sanidades. Y entonces usted sencillamente se enferma, ¡plin!, aplica y ahí tiene cupo para otra sanidad y otra sanidad y hasta que queme las 50. No. La voluntad de Dios es la que prima. Y muchas veces la enfermedad, porque a veces decimos, es que de Dios es la sanidad, pero del diablo la enfermedad. Pero, no sé, ¿eso es lo que dice la Biblia? Dios muchas veces permite nuestra vida y quebranta nuestra vida físicamente. Pablo estuvo quebrantado con esa enfermedad y Dios le dijo, no lo va a sanar. O sea, yo lo puedo sanar, pero no lo va a sanar. Pues es que yo le quito eso, usted pronto se me exalta, se me eleva y se me pierde. Entonces más bien, tengámoslo calmadito. Entonces
por eso estaba la enfermedad. Entonces, muchas veces la dolencia, la enfermedad cumple un propósito, ¿ya? No solamente para otras personas, sino a veces para uno mismo, ¿cierto? Viene un propósito. Entonces, ¿Dios sana? Claro que sí. ¿Pero Dios permite también la enfermedad en nosotros? Claro que sí. Además, pensemos con lógica. El cuerpo humano es como una máquina. Yo pongo el ejemplo de un carro. Uno tiene un carro, ¿cierto? Y usted va en el carro y usted cuida el carro y lava el carro y bueno, usted pendiente de su carro. Pero cualquier día, ¿qué pasa? El carro se le daña algo. Oh, mire que tiene un ruido por ahí. Usted ve y dice, no, fue que ese tal repuesto ya se desgastó por el uso. Toca reemplazarlo. Pues muchas veces nuestro cuerpo también por el uso se va desgastando. Hay órganos que se van desgastando y si fuera eso le damos mal uso, pues así que peor, se va desgastando, desgastando. Hay cosas que con medicinas y tratamientos se pueden restaurar. Hay partes del cuerpo que definitivamente hay que operarlas y cambiarlas, ¿cierto? No, toca cambiarle, qué sé yo, esa rodilla, bueno, se puede hacer. Pero hay cosas que dicen, no, no hay nada que hacer, ya es un desgaste, eso ya, eso así se muere. No hay nada que hacer. Puede aparecer Dios a través de este don, usar a alguien para orar y entonces se restauró esa parte. Y dice, oh, el Señor me usó en ese don de sanidad y esta persona fue sanada. Ok, sí está bien. Pero debemos entender que no de todas las enfermedades Dios nos va a sanar. Él nos puede sanar de todas, pero no de todas nos va a sanar porque la voluntad no es sanarnos de todas, ¿cierto? Debiéramos pensar que no es así, pero lastimosamente así es. A este cuerpo la única promesa que se le ha dado es que este cuerpo tiene que volver al polvo donde fue tomado. Y la mayoría de veces lo que termina llevándonos al polvo es una enfermedad. ¿Ve? Entonces, no nos afanemos por eso. Hay provisión, de hecho hay don de sanidades, o sea que sigue habiendo la oportunidad de ser sanos según la voluntad de Dios. Bueno, voy corriendo ya porque el tiempo apremia. Entonces, algunos errores sobre la sanidad que deben evitarse. Uno de ellos es que la sanidad depende siempre de la fe del enfermo. ¿Usted tiene fe? Si usted tiene fe, yo voy a orar, usted va a ser sano, porque yo sí creo. Pero si no es sano, la culpa es suya porque usted no cree. Venga, oro. ¿Está creyendo? Sí, yo creo. Vamos a orar. ¿Se sanó? No, mire que no me sané. Le faltó fe, hermana, le faltó fe. Entonces ahora no solamente la hermana está enferma de la dolencia que tiene, sino que ahora le pusimos un sentimiento de culpa sobre sus hombros. No, yo no tengo fe, yo no sé creer. Yo donde yo hubiera creído me sano. Y le pusimos otra carga más encima. No. El Señor sana, o usted ve que el Señor sanó a personas y sana hoy en día a personas inconversas. Sí. ¿Y cuántas veces tiene un inconverso? No, yo sí creo que Cristo en la cruz pagó por mí. ¿Quién? A ver. Nada. Luego eso quiere decir que Dios no necesita nuestra fe para sanarnos. Amén, no es un requisito. Como no creyó, por eso fue que no se sanó. No, sencillamente su voluntad sana. Entonces, ese es un error en que a veces se cae. Hermano, yo voy a orar, yo sí creo, yo soy pastor, yo creo. Pero si usted no tiene fe, no va a ser sanado. Pero vamos a orar. Y no se sanó, vio, le faltó fe. Se va más aburrido que como entró. Mejor no hubieran orado, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar, eso es un error que se comete. Otro error es convertir la sanidad como el centro de la vida cristiana. ¿Ve? O sea, el culto solo funciona porque vamos a orar por los enfermos. Y vamos a pasar aquí los testimonios de los que fueron sanados. Que vengan y los cuenten, ya, a ver. Y entonces la vida cristiana se convierte en sanidad, sanidad, sanidad y sanidad. Pero pregunta, ¿ese es el centro de la vida cristiana? No, no es el centro de la vida cristiana. Lo lamento, pero no es. ¿Cuál es entonces el centro de la vida cristiana? Bueno, vamos a empezar discipulado, lección 1. ¿Cuál es el centro de la vida cristiana?
La salvación, la vida eterna. Ese es el centro de la vida cristiana. La relación con Dios porque soy salvo, listo, ese es el centro. Lo demás son añadiduras. Dios puede sanarme y no sanarme, igual yo me muero y me voy con el Señor. No hay problema. Pero muchas veces se coloca la sanidad como el centro de la vida cristiana y ese no es el objetivo de las sanidades, ¿cierto? Tampoco otro error que se comete es ver la sanidad como una demostración de superespiritualidad. Ese hermano, Dios lo usa en sanidades. Uy, es que ese hermano es muy espiritual. ¿Seguro? No. Esa no es la demostración de que esa persona es la super espiritual, porque hay una manifestación de un don, ¿cierto? Sobrenatural. Entonces, no funciona de esa manera. Siempre prima la voluntad de Dios sobre todo. Otro error que se comete en medio del don de sanidad es declarar o decir, primero, que si usted es un cristiano de verdad, no se puede enfermar. Eso es totalmente falso. El mismo apóstol Pablo dice, ¿quién enferma? ¿Yo no enfermo? Si yo también me enfermo, yo también paso por necesidades. Ok. También creer que si una persona está enferma es porque está en pecado. Ese es otro error que se comete. Julano está enfermo, eso es que cayó en pecado. Y entonces cuando usted se enferme, ¿qué va a decir? Que cuál fue su pecado por el cual se enfermó. Ahí sí ya dice, no fue que me cogí un chiflón, un mal viento ahí saliendo. No. Entonces, la enfermedad no es sinónimo de que alguien pecó, ¿cierto? Pero a veces nos sentamos como en la silla de los amigos de Job y entonces vamos a acompañar al enfermo, pero para decirle, pecaste, arrepiéntete, quizás Dios tenga misericordia. Y eso fue lo que hicieron con Job. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Bueno, otro error es, Dios tiene que sanarme. No tiene que sanarme. O como algunos, vamos a orar por este enfermo y declaramos, atamos, ligamos, reprendemos y no aceptamos un no por respuesta. O sea, Dios tiene que sanarlo porque yo ya decreté. No. Dios siempre será soberano y sana a quien quiere sanar. Punto. Y lo más interesante, a través del don de sanidades o sin el don. Si Dios quiere sanar, sencillamente sana. Punto. Ok. Otro error que se comete en cuanto a el don de sanidad y todo esto es decirle a una persona que vamos a orar por su sanidad, ¿cierto? Voy a orar por su sanidad, voy a orar por su sanidad. Después de que yo ore por su sanidad, si usted creyó, no se tome las medicinas que le enviaron, porque usted creyó. Si se toma la medicina, eso es incredulidad. Y mañana lo llama y le dice, no, le dio un patatú y se murió. ¿Por qué no le tomó la pastilla? No, eso es una irresponsabilidad. Eso es una responsabilidad, pero muchas veces se cae en eso. Hermana, si usted cree, yo voy a... Él dice, no, es que me mandaron una medicina y me toca tomármela. Y si no me la tomo, vea, el médico dice, usted no se la toma y se muere. Bueno, hermana, pues yo voy a orar. Pero yo voy a orar para que usted sea sana. ¿Usted cree eso? Sí. Bueno, entonces, después de que oremos, bote esas pastas a la basura. Bote esa medicina a la basura, porque usted creyó. Y luego estamos tomando tinto y la difunta era consagrada. ¿Sí me está entendiendo? Porque a veces eso se llama irresponsabilidad. Bueno, y entonces, ¿cómo hace uno ahí, pastor? Pues muy sencillo. Primero que todo, cuando hay la certeza, cuando viene el don de sanidad, hay una certeza que usted sabe que va a orar por esa persona y va a ser sana ya. O sea, sí o sí es sana. Hay una certeza, que es muy diferente a cuando uno ora por un enfermo sencillamente por orar. Hay una certeza. Pero lo segundo es que uno ora, personalmente yo lo hago así, oro por una persona que está muy enferma, creo que Dios la va a sanar o la sanó, pero le digo, sin embargo, continúe tomando sus medicinas. Cuando vaya al chequeo médico, el médico muy probablemente le va a decir, oiga, ve qué tan raro,
No se tome más eso. Usted ya no tiene nada. Y va a corroborar su sanidad. Y le va a decir, ya no tome nada. No, usted no sé qué pasó, pero usted ya está sano. Esa es la manera. Y no sencillamente jugar, porque a veces eso se llama jugar con la vida de otra persona. Oramos por la sanidad, pero sí, digamos que se sanó, digamos que no se sanó. ¿Cómo lo sabemos? Puede ser que haya una manifestación inmediata que sí se sanó. Bueno, gloria a Dios. Igual hágase su chequeo y que el médico le diga, ¿cómo está? Y el médico le va a decir, no, ya de alta, usted no tiene nada, no sé qué pasó, la medicina fue muy efectiva, pero ya no tiene nada. Ok, no tiene nada, no tome nada. Ya usted dice, gloria a Dios, el Señor me sanó. Pero esa es la manera correcta de hacerlo. Y termino diciendo que al igual que los demás dones, los dones de sanidad también operan en humildad, ¿cierto? Es un privilegio que Dios le use a usted, me use a mí en algún don de sanidad. Es un privilegio que Dios lo haga. ¿Quiénes somos para merecerlo? Entonces es un privilegio que Dios lo haga. También en el ámbito de la madurez espiritual. O sea, debemos ser creyentes maduros para entender que si en un culto, en una reunión, en algún momento Dios me permitió orar y me dio la certeza y se movió el Espíritu Santo a través de ese don de sanidades en mi vida y 1, 2, 3, 4, 5 fueron sanados, gloria a Dios. Puede ser que nunca me vuelva a usar, como puede ser que sí me vuelva a usar, pero gloria a Dios y punto. Yo solamente oré, yo no hice nada. El que hizo todo fue Dios. Entonces tenemos que, y tercero, los dones, como siempre lo decimos, los dones siempre van a ir regidos por la palabra de Dios. Por eso cuando salen algunos locos por ahí orando por sanidades, inventando un poco de cosas y usando cosas y que con esto y que con aquello y un poco de inventos raros que se inventan hoy, hermano, eso no es de Dios. Amén. Todo tiene que estar regido por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aprendimos en esta noche? Vamos a orar y démosle gracias a Dios. Padre bueno, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor, por enseñarnos a través de estos temas, Señor, gracias. Permítenos, oh Dios, poder no solamente entender y comprender, sino también ser hombres y mujeres dispuestos cada día para que, según tu propósito y según tu voluntad, Señor, quieras usarnos en algunos de estos dones, Señor, tú lo puedas hacer con libertad en nosotros, Señor. Permítenos ser personas humildes, personas maduras, personas centradas, con quienes tú puedas contar, Señor, para ejercitar y manifestar estos dones sobre los creyentes y sobre la iglesia. Muchas gracias por tu palabra, Señor, y a ti te damos la gloria por siempre. Amén y amén. Despedimos a los hermanos que están conectados a través de la transmisión. Esperamos que hayan aprendido y se hayan gozado también en esta noche. Bendiciones.